No hay gritos. Eso es lo peor. El silencio es absoluto. Espeso. Como si el aire tuviera cuerpo y se me metiera en los pulmones. Mi mano late. Bajo la venda, la magia yang no arde ni estalla. No es espectacular. Es un pulso constante. Blanco. Tibio. Como un corazón ajeno que me injertaron sin permiso. Late. Late. No puedo apagarlo. Siento sus miradas antes de atreverme a levantar la vista. Ram. Pac flotando con los brazos cruzados. Beatrice con esa expresión ilegible que siempre parece aburrimiento pero nunca lo es. Y Emilia. Emilia me mira como si estuviera intentando decidir algo sobre mí. Trago saliva. Todo está seco. Mi voz sale más baja de lo que esperaba. ¡Qué patético! Intento pensar en una mejor historia. Algo más convincente. Algo menos sospechoso. Pero estoy cansado. Cansado de improvisar. Cansado de fingir que todo lo que hago tiene sentido. Bajo la mirada. Me concentro en la luz que atraviesa apenas la venda. Me molesta. Quisiera esconder la mano detrás de la espalda, pero sé que sería peor. Parecería más culpable. Siempre parezco culpable. No tengo una explicación mejor, digo al fin. El silencio no se rompe, se vuelve más pesado. La mujer en mis sueños dijo que algo malo iba a pasar. Una desgracia. Algo que me iba a matar. Lo digo mecánicamente. Como si ya lo hubiera ensayado en mi cabeza. ¿Por qué lo hice? Porque sabía que este momento llegaría. Pac entrecierra los ojos. Eso suena muy conveniente, ¿no crees? Ram ladea apenas el rostro, evaluándome. ¿Esa es toda la verdad, invitado? Esa palabra me raspa por dentro. No soy Clem, soy el invitado. El extraño. El peligro. Siento algo en el pecho. No rabia, sino molestia. Esa picazón de saber que estás fallando y que todos lo ven. Puedo sentir que no estás mintiendo, suspira Pac, pero tampoco estás diciendo todo. Claro que no. Si dijera todo, estaría muerto o encerrado. Levanto la vista por fin. Está bien. No me crean. Pero esos niños van a morir si no hacemos algo. Ahí está. Lo dije. Y ahora suena más dramático de lo que quería. Beatrice me observa fijo, con esos ojos que parecen ver a través de la piel. ¿Y por qué, supongo, te importa tanto? Apenas los conociste hace unas horas. Abro la boca. La cierro. No tengo un discurso inspirador. No soy Subaru. No quiero serlo. Miro al suelo otra vez. Mis zapatos están manchados de polvo del bosque. No busco ser un héroe, murmuro. De hecho, es ridículo. Son niños que no conozco. No tengo ningún vínculo con ellos. No me deben nada. Yo no les debo nada. Eso es verdad. Y duele admitirlo en voz alta frente a Emilia. ¿Entonces por qué? Insiste Pac. Aprieto los dientes. Si no lo digo, esto no va a avanzar. Y el silencio me está asfixiando. Porque si no hago nada, y mañana me entero de que murieron, voy a tener que vivir con eso. No quiero cargar con esa imagen en mi cabeza. No quiero recordar sus caras y pensar que pude haber dicho algo y no lo hice. Levanto la vista hacia Emilia un segundo y la aparto enseguida. No quiero verla. No lo hago por ellos. Lo hago por mí. Para poder dormir.
Para no sentir que soy una basura completa. Es egoísta. Lo sé. Pero es lo único honesto que puedo decir. El silencio cambia. Ya no es acusación, es algo más, difícil de leer. Emilia da un paso pequeño. Clem. No suena molesta, y eso me inquieta más. Pero es Beatrice quien corta el aire. Deja de comportarte como si fueras el único que sufre aquí, supongo. La magia Yang reacciona a las emociones y tu puerta ya está dañada. Si sigues alimentándola con esta tormenta ridícula que tienes en la cabeza, terminarás rompiéndote más de lo que ya estás. Suelto el aire por la nariz. No estoy haciendo nada, murmuro. Precisamente. No estás haciendo nada bien. Ella descruza los brazos y me mira con una claridad absoluta. Los humanos siempre creen que sus motivos deben ser puros para que sus acciones tengan valor. ¡Qué absurdo! No importa si lo haces por egoísmo, por culpa o porque no quieres tener pesadillas. El resultado no cambia. Pero si vas a ir, al menos hazlo con la cabeza fría. No con esa expresión de mártir barato. Eso me arranca una pequeña mueca. No soy un mártir. Ren da un paso al frente. El sonido de sus zapatos sobre la grava es firme. Yo iré, dice. Si existe la posibilidad de que la aldea esté en peligro, no podemos ignorarla. Incluso si la fuente carece de toda credibilidad. Carece de credibilidad. No es un insulto, es un hecho para ella. Entonces yo también, empieza Emilia. Lia, quédate, la corta Pac. Ahora mismo él es una tormenta de emociones. No es buena idea que esté cerca si pierde el control. Beatriz asiente hacia mí. Lo más sensato sería que te quedaras. Pero si no vas, no dormirás. Y si no duermes, serás todavía más insoportable. Así que ve. Pero si ocurre algo, dame una señal. Cualquier alteración anormal en el flujo de mana la sentiré. Ram finalmente habla, con esos ojos fijos en mi nuca. Entonces iré también. Jamás haría algo tan imprudente como confiar ciegamente en un invitado sospechoso. Me doy la vuelta. Rem a mi derecha. Ram detrás, ligera, como un verdugo silencioso. El sonido de la grava bajo mis pies parece demasiado fuerte. Cada paso es torpe, desigual. Clem, la voz de Emilia me alcanza una última vez. Regresa. No prometo nada. En este mundo, las promesas son peligrosas. Mi mano sigue latiendo bajo la venda. Late. Late. Como si el mundo mismo me estuviera recordando, saber algo también es una carga. Y ya no puedo fingir que no lo sabía. El camino hacia la aldea fue más corto de lo que Clem esperaba. O quizás solo lo sintió así debido a la presión invisible que se asentaba sobre sus hombros. Nadie habló durante el trayecto. Ren caminaba a su derecha, con la postura recta y una expresión de serenidad profesional que ocultaba su guardia alta. Un paso por detrás, Ram lo observaba en un silencio absoluto, diseccionando cada uno de sus movimientos como si fuesen variables en una ecuación que aún no terminaba de resolver. La aldea de Arlam apareció finalmente entre los árboles. Techos de madera, humo ligero subiendo de las chimeneas y el eco de voces lejanas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Clem se detuvo apenas cruzaron el límite del sendero. Sus ojos recorrieron cada rincón, buscando una grieta en esa fachada de paz. Nada. Solo niños corriendo a lo lejos, una anciana sacudiendo una manta y el rítmico sonido de una cubeta llenándose en el pozo. Ram ladeó ligeramente el rostro, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Parece que tu profecía apocalíptica se ha retrasado, comentó con una suavidad venenosa. ¿O acaso el invitado ha confundido un mal sueño con la realidad? Clem no respondió. Sus ojos se movían con rapidez, buscando un rostro específico entre la gente. Ignoró el sarcasmo y se acercó a una mujer que acomodaba una cesta cerca de una puerta. Disculpe, dijo, intentando controlar el temblor de urgencia en su voz. ¿Ha visto a Petra? ¿Y al grupo con el que suele jugar? La mujer parpadeó, sorprendida por la intensidad del joven. ¿Petra? Claro, estuvo aquí hace un rato, pero los niños fueron a jugar hacia el otro lado del bosque. Como siempre. La aldeana desvió la mirada hacia Rem y Ram, reconociendo el uniforme de la mansión, y su expresión se tornó preocupada. ¿Ocurre algo malo? ¿Estaban con una niña de coletas azules? Insistió Clem, ignorando la pregunta. La mujer frunció el ceño, haciendo memoria. Coletas azules. No lo recuerdo bien. Pero, creo haber visto a alguien así. Y a una mujer de cabello negro, una viajera, supongo. El aire cambió. Fue un giro sutil, pero Clem lo sintió en la boca del estómago. Sin agradecer, simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el límite de la aldea. No corría, pero su paso tenía una dirección tan clara que resultaba inquietante. Rem intercambió una mirada breve con su hermana. «Hermana», murmuró. «Lo veo, Rem», respondió Ram, su voz perdiendo el rastro de burla. «Está confirmando algo que nosotros no podemos ver». Llegaron al borde del bosque, donde los pequeños cristales protectores estaban clavados en el suelo, formando el perímetro invisible que mantenía a las bestias mágicas alejadas. Clem se detuvo frente a uno y se agachó. Su respiración se volvió pesada, sincronizándose con el latido sordo de su mano vendada. «Revisen los cristales», ordenó sin mirarlas. «Todos los que puedan ver». Ram arqueó una ceja, indignada por el tono imperativo, pero la gravedad en la espalda de Clem la hizo tragarse el comentario. Rem se adelantó primero. Se inclinó con cuidado y pasó los dedos por la superficie del cristal. Silencio. Luego, el rostro de Rem se ensombreció. Sus fosas nasales se dilataron apenas. «Está agrietado», dijo ella. Su voz era ahora una hoja afilada. «Y hay un rastro, un olor rancio que se filtra desde el bosque». Ram se movió hacia otro punto y examinó el siguiente cristal. Una fisura casi invisible lo recorría como una vena muerta. El viento sopló desde la espesura, trayendo consigo un frío que no pertenecía a esa estación. «No es un daño natural», sentenció Ram, poniéndose en pie lentamente. Miró a Clem con una mezcla de sospecha y un nuevo respeto forzado. Así que era esto. Clem abrió los ojos y miró hacia la profundidad de los árboles. La sombra entre los troncos parecía haber cobrado vida, volviéndose más densa, más hambrienta. «No están jugando», dijo Clem finalmente, y su voz sonó extrañamente vacía. «Lo sacaron del perímetro». El bosque respondió con un silencio absoluto. Ya no había canto de pájaros ni crujido de hojas. Era una tumba abierta esperando el primer paso. El bosque no parecía distinto al de siempre. Y, sin embargo, lo era. El límite invisible que los cristales protegían quedaba atrás como una frontera rota. En cuanto cruzaron, el aire se volvió denso, cargado de una humedad pesada y un dejo agrio que no pertenecía a la madera ni a la tierra. Era el olor de algo estancado. Clem dio un paso. Rem lo detuvo antes de que diera el segundo. Su mano se cerró sobre su manga con una firmeza silenciosa, no hubo brusquedad, pero tampoco margen para la discusión. «Es peligroso», sentenció ella con una serenidad absoluta. «Si los cristales fueron alterados, significa que alguien preparó este escenario.
Entrar sin información es imprudente, incluso para usted. Clem no la miró. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad que devoraba el espacio entre los troncos. No hay tiempo, su voz no sonó heroica. Sonó apurada, tensa, como una cuerda a punto de romperse. Mientras más rápido los encontremos, más rápido saldremos de aquí. Ran, un paso por detrás, entrecerró los ojos. Qué considerado de tu parte asumir que podemos simplemente encontrarlos, respondió con una suavidad venenosa. El bosque no es un pasillo recto, invitado. Es una garganta. Clem respiró hondo. Late. La venda en su mano pulsó, enviando un rastro de calor por su brazo. Entonces compruébenlo. El silencio se tensó como un arco. Ram inclinó apenas la cabeza, sus ojos rosados brillando con una luz fría. ¿Comprobar qué cosa? Clem finalmente se giró. No había desafío en su rostro, ni seguridad, solo una determinación cruda que nacía del miedo. Tú puedes verlo, ¿no? Dijo, mirando directamente a Ram. Usa tu clarividencia. No pierdas tiempo con teorías. El aire cambió. No fue un estallido dramático, fue un descenso súbito de la temperatura. Ram no sonrió, ni respondió de inmediato. Sus pupilas se afilaron hasta convertirse en rendijas. ¿Cómo sabes eso? La pregunta no llevaba burla. Era una alerta roja. Rem soltó lentamente la manga de Clem. El gesto pareció inocente, pero la atmósfera se volvió cortante. Clem tragó saliva, sintiendo el peso de la sospecha de ambas, pero no retrocedió. Porque lo he visto, respondió con una torpeza calculada. No todo, pero lo suficiente para saber que puedes hacerlo. Ambiguo. Lo bastante para no mentir, lo bastante para no revelar el abismo de sus conocimientos. Ram lo sostuvo con la mirada varios segundos, buscando un rastro de malicia o de engaño. Luego, con un suspiro casi imperceptible, levantó su varita. El aire frente a ella se onduló como la superficie de un lago perturbada por un guijarro. Su expresión se mantuvo gélida, pero su postura se volvió ligera, lista para liberar su magia en cualquier dirección. Ren dio un paso al frente también, el metal de su mangual descendió con un sonido pesado y controlado, la cadena deslizándose sobre la tierra húmeda con un eco metálico que pareció advertir al bosque. Hermana, murmuró Ren. Lo sé, respondió Ram, su mirada fija en el vacío. El invitado tiene razón. Clem sintió el peso de ambas intenciones apuntándole a la espalda. No confiaban en él. En absoluto. Bien, pensó. Eso es mejor. Así no habrá sorpresas cuando todo salga mal. Se giró apenas y señaló hacia un claro donde dos árboles torcidos se entrelazaban como dedos deformes. Por ahí. Ren frunció el ceño y cerró los ojos un instante, sincronizando sus sentidos con los de su hermana. El bosque guardó un silencio sepulcral. Luego, muy lentamente, el ritmo de su respiración cambió. Hay un rastro, confirmó finalmente. Es débil, pero huele a algo que no debería estar vivo. Abrió los ojos y miró a Clem. Ya no era una desconfianza total, pero tampoco era reconocimiento. Era la duda de quien se encuentra con un enigma que prefiere no resolver. ¿Cómo pudiste saberlo? Clem no respondió. La verdad era un laberinto en el que no pensaba entrar todavía. Ram mantuvo su varita alzada, su brazo firme como una sentencia. Si esto resulta ser una trampa, dijo con esa voz baja y casi amable que precedía a la violencia, te aseguro que serás el primero en caer, invitado. Clem asintió. No hubo réplica, porque en el fondo sabía que era un trato justo. El viento se deslizó entre los árboles, arrastrando un olor más potente. Rancio. Dulce de una forma incorrecta, como fruta podrida en invierno.
El bosque pareció cerrarse tras ellos, borrando el camino de vuelta a la aldea. Rem ajustó el agarre de su maza. Ram avanzó un paso, su magia vibrando en el aire como un zumbido eléctrico. Clem dio el primero hacia la oscuridad absoluta. Y esta vez, las hermanas lo siguieron. No porque creyeran en él, sino porque el bosque ya no estaba en silencio. Ahora estaba respirando. El bosque los tragó por completo. Las copas cerradas de los árboles bloquearon la mayor parte de la luz, dejando el sendero cubierto de sombras irregulares. El aire era más húmedo allí dentro, más pesado. Cada paso hacía crujir hojas secas que parecían demasiado ruidosas en medio del silencio. Clem caminaba al frente. No porque quisiera, sino porque ambas lo habían decidido. Detrás de él, el suave tintinear del mangual de Rem acompañaba cada paso. Más atrás, el sonido casi imperceptible de la varita de Ram moviéndose entre sus dedos. Dos recordatorios constantes. Estoy caminando delante de dos chicas que pueden partirme en dos. Clem soltó un suspiro silencioso. Decirle sus habilidades había sido la única opción, pero ahora sentía que sabía demasiado. Y Ram no era el tipo de persona que ignoraba ese tipo de cosas. Todavía recordaba su advertencia. Si esto es una trampa, serás el primero en morir. Clem prefería no poner a prueba si lo decía en serio. Solo quiero que esto termine. Rem se detuvo un instante e inhaló lentamente. El olor es más fuerte por aquí, hermana. Clem señaló entre dos árboles. Entonces vamos bien. Ram no respondió, pero tampoco avanzó. Hermana, dijo Rem, buscando su dirección. La sirvienta de cabello rosado cerró un ojo. Su cuerpo se quedó completamente quieto. Por un segundo nada ocurrió, luego sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de la varita. Rem levantó el mangual, protegiéndola. Clem entendió lo que estaba pasando, clarividencia. Ram estaba mirando a través de los ojos de las criaturas del bosque. Los segundos pasaron. El viento movió las hojas. Ram frunció apenas el ceño. Un pájaro, murmuró. Hace unos minutos voló sobre un claro hacia el este. Abrió los ojos y miró directamente a Clem. El camino que indicaste coincide. No sonaba complacida. Sonaba más bien más alerta. Rem volvió a mirar el bosque. Entonces sigamos, hermana. Avanzaron. El bosque parecía más denso a cada metro. El suelo estaba removido. Hojas aplastadas. Pequeñas marcas. Y entonces lo vieron. Un pequeño claro. Los niños estaban allí, tendidos en el suelo, inmóviles. Clem se detuvo en seco. Algo no encajaba. Había alguien más. Una mujer de cabello negro estaba recostada cerca de ellos. Por un instante Clem pensó que estaba muerta. Pero no, su pecho subía y bajaba débilmente. Tenía las manos cubiertas con vendas sucias. Parte de su rostro también estaba vendado, ocultando una mejilla y parte de la frente. Los bordes de la tela estaban manchados. Moretones oscuros rodeaban la piel expuesta. Parecía alguien que había pasado por demasiadas peleas y sobrevivido apenas. Clem recordó a la aldeana, había una mujer con ellos. Rem se acercó primero a los niños, mientras Ram cubría el claro. Silencio. Rem levantó la manga de Petra y su expresión cambió. Ram también revisó a otro niño. Es una maldición. Rem asintió. Así es, hermana. Bajo la piel de los pequeños, líneas oscuras se extendían lentamente como raíces. El vínculo de la mabestia ya estaba hecho. Clem observó a la mujer vendada. Ella también tenía marcas. Así que no era la responsable, era otra víctima. Apretó la mandíbula.
Entonces no hay tiempo, dijo Clem, cansado. Llevárnoslos. Y terminar con este dolor de cabeza. El viento atravesó el claro. Las hojas susurraron. Y por alguna razón, el silencio del bosque se sentía demasiado atento. Ram fue la primera en romper el silencio. Sus ojos carmesí se clavaron en él con una intensidad gélida. Antes dijiste algo curioso, invitado. Clem levantó apenas la mirada, sintiendo el peso del agotamiento en sus hombros. ¿HM? Llamaste a esto un dolor de cabeza, continuó Ram. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Niños malditos por una mabestia, una mujer medio muerta y un bosque que claramente no es seguro, y aún así lo reduces a algo tan trivial. Rem también lo miró, su mangual todavía goteando la sangre oscura de los primeros perros que se atrevieron a acercarse. Clem se encogió de hombros, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Si empiezo a pensar demasiado en lo mal que está la situación, no voy a moverme. Ram lo observó unos segundos más, como si intentara desarmar cada palabra para encontrar la mentira oculta. Pero antes de que pudiera responder, unas voces atravesaron la maleza. Señorita Rem. Señorita Ram. Varios aldeanos aparecieron entre los árboles con antorchas y herramientas. Rem exhaló con alivio. ¿Cómo? Alcanzó a decir Clem, confundido por la llegada oportuna. Antes de marcharnos dejé instrucciones al jefe de la aldea, explicó Ram sin mirarlo. Si no regresábamos en cierto tiempo, debían seguir el rastro. También les advertí que algo podría haber ocurrido. Clem la miró con incredulidad. No le había creído ni una palabra en la mansión, pero tampoco había ignorado la posibilidad de que dijera la verdad. Había preparado ambos escenarios, uno donde él era un mentiroso y otro donde era un informante útil. Esta chica es aterradora, pensó. Los aldeanos comenzaron a levantar a los niños. Rem ya estaba trabajando con una eficiencia asombrosa, organizando los primeros auxilios. Muévanlos con cuidado, ordenó Rem. La maldición de la mabestia sigue activa. No bajen la guardia, hermana. Clem observó la escena. Todos estaban ocupados. Nadie se acercaba a la mujer vendada. Suspiró, sintiendo que su cuerpo protestaba por el uso excesivo de magia yang. Genio. Me toca a mí, murmuró. Se agachó junto a la mujer de cabello negro. Al estar tan cerca, notó algo extraño. No olía a bosque ni a pudrición. Había un rastro sutil de perfume de flores y un olor metálico tan denso que le revolvió el estómago. Intentó levantarla por los hombros, gruñendo por el esfuerzo. Ah, ¿en serio? Es más pesada de lo que parece. Mientras la acomodaba sobre su espalda, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo, la mujer comenzó a balbucear. Eran palabras débiles, apenas un aliento cálido contra su cuello. Sí, te ves terrible. Mejor no hables, le dijo Clem, intentando ignorar el escalofrío que le recorría la columna. ¿Quién demonios es esta mujer?, se preguntó. En su memoria del mundo original, no había nadie así con los niños. Pero el cansancio era tal que su cerebro solo quería desconectarse. Entonces, el balbuceo se detuvo. El aire alrededor de Clem pareció congelarse. Clem. La voz no era débil. Era suave, dulce e impregnada de una malicia que él conocía demasiado bien. Clem se quedó completamente inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas. Lentamente, bajó la mirada hacia el rostro vendado que descansaba en su hombro. Entre las vendas sucias, un ojo se abrió. Un iris violeta, hermoso y absolutamente aterrador, lo observaba con una fijeza depredadora. La mujer sonrió de una manera que solo alguien que disfruta del dolor ajeno podría hacerlo. Te estaba buscando. La voz de Elsa Granheard,
La cazadora de entrañas sonó tan suave como una caricia de terciopelo. Pero para Clem fue como sentir el filo frío de una cuchilla hundiéndose lentamente en su estómago. A un lado, invitado. La voz de Ram cortó el aire. Casi al mismo tiempo, su varita se movió con una elegancia letal. Fura. Un corte de viento invisible salió disparado hacia la mujer vendada. Pero Asa Granheart ya se estaba moviendo. Con una agilidad antinatural, sujetó a Clem por el cuello y saltó hacia un costado. El filo del viento desgarró el lugar donde habían estado un instante antes, triturando hojas y la corteza de los árboles con un siseo violento. Clem apenas alcanzó a reaccionar cuando su espalda chocó contra el cuerpo de Elsa. Su brazo rodeaba su cuello con suavidad. Demasiada suavidad. Pero su agarre era firme como el hierro forjado. «Corran», gritó Rem. El pánico empujó a los aldeanos a moverse de inmediato. «A la aldea. Rápido». Rem dio un paso adelante, levantando su mangual, pero la voz de Ram la detuvo antes de que la cadena se tensara. «Rem». Su tono era gélido. «Ve con ellos». Rem giró la cabeza, incrédula. «Hermana, no puedo». «Te estoy dando una orden, Rem». La voz de Ram se volvió más dura, más autoritaria. «Protege a los aldeanos». Rem dudó, la tensión marcada en cada músculo de su rostro. Ram continuó sin apartar los ojos de Elsa, manteniendo su varita en guardia. «Yo me encargaré de esta mujer. No podemos permitir que el ganado de la aldea perezca aquí. Y tampoco podemos permitir que nuestro invitado sufra daños. Sería una vergüenza para la ilustre mansión Roswell L. Maces no poder proteger a sus visitas». Rem apretó los dientes, mirando a Elsa con una furia evidente en sus ojos azules. «Volveré rápido, hermana». Elsa sonrió ligeramente, disfrutando de la escena. «Qué aterradora». Rem giró y corrió, alcanzando rápidamente a los aldeanos para guiarlos fuera del bosque. En pocos segundos, el claro quedó en un silencio sepulcral. Solo quedaban tres: Ram, Elsa y Clem. Ram suspiró con un fastidio profundo, como si estuviera limpiando una mancha persistente. «De verdad eres inútil, invitado. Ser capturado con tal facilidad. ¿Acaso posees algún talento además de complicar la existencia de los demás?». Clem no respondió, sintiendo el aliento de Elsa en su nuca. «No seas tan dura con él», intervino Elsa con una risa pequeña y dulce. «Después de todo, él es mi presa». Acercó su rostro al de Clem y su mano libre subió lentamente por su mejilla, acariciándola con una delicadeza que hacía que la sangre de Clem se congelara. Como si estuviera tocando una porcelana valiosa. «Si no te interpones entre nosotros», él se inclinó la cabeza hacia Ram, «no te mataré. Solo vine por Clem». Sus dedos recorrieron la piel del chico y su mejilla se apoyó contra la de él. El contraste entre su tono suave y el peligro que emanaba era asfixiante. Ram levantó una ceja, evaluando a Clem con una decepción absoluta. «Vaya». Ram negó con la cabeza. «Qué gusto tan nefasto tienes para elegir mujeres, invitado. Primero nos traes una montaña de problemas y ahora además resultas ser el objeto de deseo de una asesina. Realmente eres el peor invitado que ha cruzado este umbral». Elsa rió suavemente, deslizando sus dedos por el cuello de Clem. «¿Asesina? ¿Qué forma tan vulgar de llamarlo? Prefiero artista». El bosque volvió a quedarse en silencio. El viento se tensó y por un momento pareció que todo el claro contenía el aliento, esperando a ver quién desataría la carnicería. Ram chasqueó la lengua con un fastidio que rozaba el asco. «Qué escena tan patética», sentenció con tono seco,
mientras el viento agitaba su cabello rosado. Un invitado inútil atrapado por una mujer con gustos bastante dudosos. Sus ojos carmesí se fijaron en Elsa con una frialdad cortante. Debo decir que esperaba algo más impresionante de una cazadora. Al parecer, los estándares de los bajos fondos han caído por los suelos. Era una provocación directa, un dardo lanzado para forzar un error. Pero Elsa ni siquiera se inmutó. Toda su atención, toda su enfermiza devoción, estaba puesta en Clem. Con una calma que helaba la sangre, sacó una de sus cuchillas negras. El metal reflejó la escasa luz del bosque con un brillo aceitoso. El filo giró entre sus dedos con una gracia letal antes de apoyarse suavemente contra el abdomen de Clem. «Ah, cuánto tiempo», susurró Elsa. Su voz no era de odio, sino de una nostalgia perversa. «Extrañaba tus entrañas». Clem sintió el frío del metal atravesando la tela, buscando el calor de su piel. Elsa inclinó la cabeza, observándolo con una curiosidad casi infantil, como un niño que está a punto de desarmar un juguete nuevo. «La última vez no te maté rápido», dijo con una risita suave. «Llamabas demasiado mi atención. Me preguntaba si esta vez sería diferente, si por fin vería el color de lo que escondes dentro». Entonces, Elsa levantó la mirada hacia Ram. Su sonrisa se volvió más amplia, más depredadora. «Dime algo, pequeño cachorro. ¿Harás que tu sirvienta se sacrifique por ti?» Clem permaneció en silencio, con la garganta seca. Elsa continuó, deleitándose en el peso de cada palabra. Tal y como ocurrió con aquel viejo gigante. ¿Lo recuerdas? El viejo Rom. El silencio en el claro se volvió asfixiante. El cuchillo presionó 1 milímetro más, amenazando con rasgar la piel. Me pregunto si esta vez pasará lo mismo. Si dejarás que esta niña de cabello rosa muera mientras tú buscas una salida. Ram frunció el ceño. No por la burla de Elsa, sino por la implicación. Sus ojos se movieron brevemente hacia Clem, y por un segundo, la sospecha en su mirada fue más afilada que cualquier cuchilla. Vaya. El tono de Ram fue un témpano de hielo. Así que además de tener un gusto nefasto para las mujeres, también arrastras historias de una cobardía vergonzosa. La varita de Ram se inclinó ligeramente. El aire alrededor de ella comenzó a gemir, cargándose de una presión violenta. Realmente eres un invitado problemático. Alguien que usa a los demás como escudos no merece ni el aire que respira en esta mansión. Elsa soltó una carcajada cristalina. ¿Ves? Incluso tu compañera piensa lo mismo, se inclinó de nuevo, apoyando su mejilla contra la de Clem. Su aliento era cálido, contrastando con el frío de la muerte que emanaba de su arma. Pero no te preocupes, prometo hacerlo con mucho cariño. Mis manos serán mucho más dulces que las palabras de esa sirvienta. Detrás de ella, el viento alrededor de Ram comenzó a concentrarse en ráfagas cortantes. Las hojas del suelo empezaron a girar en un remolino furioso. El claro entero parecía tensarse, un arco estirado hasta el punto de ruptura. Si terminas esparcido por el suelo, invitado, dijo Ram, con sus ojos brillando con una luz carmesí peligrosa, al menos me ahorrarás el trabajo de limpiar tu presencia de la mansión, a un lado, invitado. La voz de Ram cortó el aire. Casi al mismo tiempo, su varita se movió con una elegancia letal. Fura. Un corte de viento invisible salió disparado hacia la mujer vendada. Pero Asa Granhier ya se estaba moviendo. Con una agilidad antinatural, sujetó a Clem por el cuello y saltó hacia un costado. El filo del viento desgarró el lugar donde habían estado un instante antes, triturando hojas y la corteza de los árboles con un siseo violento. Clem apenas alcanzó a reaccionar cuando su espalda chocó contra el cuerpo de Elsa. Su brazo rodeaba su cuello con suavidad. Demasiada suavidad. Pero su agarre era firme como el hierro forjado. «Corran», gritó Rem.
El pánico empujó a los aldeanos a moverse de inmediato. A la aldea. Rápido. Rem dio un paso adelante, levantando su mangual, pero la voz de Ram la detuvo antes de que la cadena se tensara. Rem. Su tono era gélido. Ve con ellos. Rem giró la cabeza, incrédula. Hermana, no puedo. Te estoy dando una orden, Rem. La voz de Ram se volvió más dura, más autoritaria. Protege a los aldeanos. Rem dudó, la tensión marcada en cada músculo de su rostro. Ram continuó sin apartar los ojos de Elsa, manteniendo su varita en guardia. Yo me encargaré de esta mujer. No podemos permitir que el ganado de la aldea perezca aquí. Y tampoco podemos permitir que nuestro invitado sufra daños. Sería una vergüenza para la ilustre mansión Roswell L. Maces no poder proteger a sus visitas. Rem apretó los dientes, mirando a Elsa con una furia evidente en sus ojos azules. Volveré rápido, hermana. Elsa sonrió ligeramente, disfrutando de la escena. ¡Qué aterradora! Rem giró y corrió, alcanzando rápidamente a los aldeanos para guiarlos fuera del bosque. En pocos segundos, el claro quedó en un silencio sepulcral. Solo quedaban tres: Ram, Elsa y Clem. Ram suspiró con un fastidio profundo, como si estuviera limpiando una mancha persistente. De verdad eres inútil, invitado. Ser capturado con tal facilidad. ¿Acaso posees algún talento además de complicar la existencia de los demás? Clem no respondió, sintiendo el aliento de Elsa en su nuca. No seas tan dura con él, intervino Elsa con una risa pequeña y dulce. Después de todo, él es mi presa. Acercó su rostro al de Clem y su mano libre subió lentamente por su mejilla, acariciándola con una delicadeza que hacía que la sangre de Clem se congelara. Como si estuviera tocando una porcelana valiosa. Si no te interpones entre nosotros, él se inclinó la cabeza hacia Ram, no te mataré. Solo vine por Clem. Sus dedos recorrieron la piel del chico y su mejilla se apoyó contra la de él. El contraste entre su tono suave y el peligro que emanaba era asfixiante. Ram levantó una ceja, evaluando a Clem con una decepción absoluta. Vaya. Ram negó con la cabeza. ¿Qué gusto tan nefasto tienes para elegir mujeres, invitado? Primero nos traes una montaña de problemas y ahora además resultas ser el objeto de deseo de una asesina. Realmente eres el peor invitado que ha cruzado este umbral. Elsa rió suavemente, deslizando sus dedos por el cuello de Clem. ¿Asesina? ¿Qué forma tan vulgar de llamarlo? Prefiero artista. El bosque volvió a quedarse en silencio. El viento se tensó y por un momento pareció que todo el claro contenía el aliento, esperando a ver quién desataría la carnicería. Ram chasqueó la lengua con un fastidio que rozaba el asco. ¡Qué escena tan patética!, sentenció con tono seco, mientras el viento agitaba su cabello rosado. Un invitado inútil atrapado por una mujer con gustos bastante dudosos. Sus ojos carmesí se fijaron en Elsa con una frialdad cortante. Debo decir que esperaba algo más impresionante de una cazadora. Al parecer, los estándares de los bajos fondos han caído por los suelos. Era una provocación directa, un dardo lanzado para forzar un error. Pero Elsa ni siquiera se inmutó. Toda su atención, toda su enfermiza devoción, estaba puesta en Clem. Con una calma que helaba la sangre, sacó una de sus cuchillas negras. El metal reflejó la escasa luz del bosque con un brillo aceitoso. El filo giró entre sus dedos con una gracia letal antes de apoyarse suavemente contra el abdomen de Clem. «Ah, cuánto tiempo», susurró Elsa. Su voz no era de odio, sino de una nostalgia perversa. «Extrañaba tus entrañas». Clem sintió el frío del metal atravesando la tela, buscando el calor de su piel. Elsa inclinó la cabeza,
observándolo con una curiosidad casi infantil, como un niño que está a punto de desarmar un juguete nuevo. La última vez no te maté rápido, dijo con una risita suave. Llamabas demasiado mi atención. Me preguntaba si esta vez sería diferente, si por fin vería el color de lo que escondes dentro. Entonces, Elsa levantó la mirada hacia Ram. Su sonrisa se volvió más amplia, más depredadora. Dime algo, pequeño cachorro. ¿Harás que tu sirvienta se sacrifique por ti? Clem permaneció en silencio, con la garganta seca. Elsa continuó, deleitándose en el peso de cada palabra. Tal y como ocurrió con aquel viejo gigante. ¿Lo recuerdas? El viejo Rom. El silencio en el claro se volvió asfixiante. El cuchillo presionó 1 milímetro más, amenazando con rasgar la piel. Me pregunto si esta vez pasará lo mismo. Si dejarás que esta niña de cabello rosa muera mientras tú buscas una salida. Ram frunció el ceño. No por la burla de Elsa, sino por la implicación. Sus ojos se movieron brevemente hacia Clem, y por un segundo, la sospecha en su mirada fue más afilada que cualquier cuchilla. Vaya. El tono de Ram fue un témpano de hielo. Así que además de tener un gusto nefasto para las mujeres, también arrastras historias de una cobardía vergonzosa. La varita de Ram se inclinó ligeramente. El aire alrededor de ella comenzó a gemir, cargándose de una presión violenta. Realmente eres un invitado problemático. Alguien que usa a los demás como escudos no merece ni el aire que respira en esta mansión. Elsa soltó una carcajada cristalina. ¿Ves? Incluso tu compañera piensa lo mismo, se inclinó de nuevo, apoyando su mejilla contra la de Clem. Su aliento era cálido, contrastando con el frío de la muerte que emanaba de su arma. Pero no te preocupes, prometo hacerlo con mucho cariño. Mis manos serán mucho más dulces que las palabras de esa sirvienta. Detrás de ella, el viento alrededor de Ram comenzó a concentrarse en ráfagas cortantes. Las hojas del suelo empezaron a girar en un remolino furioso. El claro entero parecía tensarse, un arco estirado hasta el punto de ruptura. Si terminas esparcido por el suelo, invitado, dijo Ram, con sus ojos brillando con una luz carmesí peligrosa, al menos me ahorrarás el trabajo de limpiar tu presencia de la mansión. El sudor frío le resbalaba a Clem por la nuca, mezclándose con el calor antinatural del aliento de Elsa. Sus músculos estaban rígidos y el pánico empezaba a nublarle el juicio, empujándolo a hablar por puro instinto de supervivencia. ¿Qué haces aquí? Logró articular, su voz sonando pequeña ante el rugido del viento de Ram. Deberías estar lejos de este lugar. Elsa soltó una risita melódica, un sonido que vibró contra la espalda de Clem. Un pajarito me contó un secreto muy interesante, susurró ella, deslizando la punta de su cuchilla por el borde de su camisa. Me dijo que cierto chico, uno que tuvo la osadía de sobrevivir a un enfrentamiento con la cazadora de entrañas, se encontraba descansando en este bosque. Clem sintió un vacío en el estómago. Un pajarito. En este mundo, solo había una persona con el poder, el motivo y la falta de escrúpulos para mover los hilos de esa manera. Roswaal. ¿Por qué?, se preguntó Clem frenéticamente. ¿Por qué enviaría a una asesina a su propio territorio? ¿Para probarme? ¿Para eliminarme? No tenía sentido, y al mismo tiempo, encajaba perfectamente con la naturaleza retorcida del margen de beneficio de ese payaso. Una oleada de culpa lo golpeó con más fuerza que el miedo. Si no hubiera inventado esa mentira sobre sus visiones, si no hubiera intentado dárselas de sabio ante Roswaal, nada de esto estaría pasando. Su propio engaño lo había convertido en una pieza de sacrificio en un tablero que ni siquiera comprendía. Ram, ajena a los pensamientos internos de Clem pero consciente de que algo no cuadraba, no dejó de canalizar su maná. Su varita brillaba con un verde intenso, casi tóxico. Vaya,
soltó Ram, sus ojos carmesí fijos en el brazo de Elsa que rodeaba el cuello de Clem. Estás resultando ser un imán para los problemas, invitado. Y un imán muy estorboso. Ram ladeó la cabeza, evaluando la distancia con una frialdad matemática. Dime, invitado, ¿realmente necesitas ambos brazos para contar tus visiones? Ram esbozó una sonrisa mínima, carente de cualquier rastro de piedad. Estaba pensando que un corte limpio a la altura de tu hombro me daría el ángulo perfecto para atravesar el corazón de esa mujer. Clem palideció. Sabía que Ram no estaba bromeando. Ram, espera. No puedes hablar en serio. Gritó, sintiendo como Elsa apretaba un poco más el agarre, divertida por la situación. ¿Por qué no? Replicó Ram, su voz elevándose sobre el silbido del viento. Si sobrevives, Rem se encargará de coserte. Y si no, bueno, al menos dejarás de ser una molestia para los ojos de mi señor. Prepárate, invitado. Intenta no gritar demasiado fuerte, distraes mi puntería. Elsa soltó una carcajada excitada, pegando más su cuerpo al de Clem. ¿Lo oyes, pequeño cachorro? Tu protectora es mucho más cruel que yo. Ella quiere cortarte, yo solo quiero abrirte. El viento alrededor de Ram se condensó en una cuchilla de aire tan sólida que el espacio mismo pareció vibrar. Estaba lista para disparar. Clem sentía que el corazón le iba a saltar del pecho. El frío del cuchillo de Elsa contra su vientre era real, pero las palabras de Ram dolían de una forma distinta. Por un segundo, el pánico lo cegó, pero entonces recordó quién era la mujer que tenía enfrente. Ram no era descuidada. Sus insultos siempre tenían un doble fondo. ¿Cercenar mi brazo? Logró tartamudear Clem, con los ojos fijos en la varita de la sirvienta. Ram ladeó la cabeza, observando el brazo herido de Clem con una indiferencia clínica. El viento a su alrededor dejó de rugir para convertirse en un silbido agudo, concentrado en un solo punto. Pareces confundido, invitado. Solo intento ser considerada, dijo Ram, y aunque su tono era monótono, había una chispa de desafío en sus ojos carmesí. Ese brazo tuyo ya está dañado y no hace más que estorbarte. Si lo corto ahora, junto con el brazo de esa mujer, el dolor desaparecerá de golpe. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no es así? Elsa soltó una risita que le hizo cosquillas en el oído a Clem. Vaya, qué sirvienta tan eficiente tienes, pequeño cachorro. Quiere ahorrarte el sufrimiento amputándote. Casi puedo sentir su impaciencia por ver cuánta sangre guardas dentro. Clem apretó los dientes. De repente, lo entendió. Ram no estaba loca, ni era tan sádica como para mutilarlo sin razón frente a una asesina. Lo estaba acorralando. Estaba diciendo, si no te mueves ahora, si no usas ese truco que escondes, voy a disparar y no me importará lo que te pase. Ella no quería su brazo, quería que él dejara de ser una carga y actuara. Ram, tú no, Clem tragó saliva, dándose cuenta de que la varita de la sirvienta apuntaba exactamente a la articulación de su hombro. No pongas esa cara de tragedia, lo interrumpió Ram, y por un instante, su mirada fue tan afilada como su magia. Si eres tan especial como dicen tus visiones, un brazo menos no debería ser un problema para ti. O quizá prefieras que espere a que ella te abra las entrañas para confirmar que estás vacío por dentro. La punta de la varita brilló con una intensidad cegadora. Ram estaba contando los segundos. Decídete, invitado, sentenció ella. Muévete por tu cuenta o deja que el viento decida qué parte de ti es prescindible. Clem sintió el flujo de su propia magia yang respondiendo a su desesperación. El sudor le escocía en los ojos. Sabía que Ram iba a disparar en cualquier momento. No era una amenaza vacía, era un ultimátum. Maldita sí. Roswaal, Ram, todos en esta mansión están locos,
pensó Clem mientras sus dedos empezaban a emitir un calor tenue, invisible para Elsa pero evidente para la aguda percepción de Ram. Elsa, sintiendo que la tensión llegaba a su punto de quiebre, lamió el lóbulo de la oreja de Clem con una lascivia aterradora. El claro del bosque se había convertido en un vacío donde solo existían tres voluntades enfrentadas. El aire, saturado por el maná de viento que Ram liberaba de forma intermitente, silbaba entre los árboles como una advertencia fúnebre. Clem sentía que el oxígeno se volvía sólido en sus pulmones, una masa fría que se negaba a ser respirada. A su espalda, Ause Grandheart no era una captora estática. Sus dedos, pálidos y largos como agujas de marfil, se movían con una lentitud deliberada sobre el torso de Clem. No lo sujetaba con la rudeza de un guardia, sino con la delicadeza de una costurera evaluando una tela preciosa. Tu piel es tan fina, la voz de Elsa era un susurro húmedo que se deslizaba por la curva de su cuello, provocándole un escalofrío que no tenía nada que ver con el placer. Puedo sentir el recorrido de tus costillas, el pulso acelerado de tu arteria carótida, es como una melodía desesperada que solo yo puedo escuchar. Dime, ¿qué color crees que tiene tu miedo? ¿Crees que será un rojo brillante, o algo más oscuro, más profundo? Elsa hundió ligeramente la punta de su cuchillón negro en la tela de su ropa, justo sobre el diafragma. Clem soltó un jadeo ahogado, sintiendo la punta gélida del acero besar su piel. En ese momento, la asesina inclinó la cabeza, apoyando su mejilla contra la de él. Sus ojos violetas, cargados de una vacuidad aterradora, se fijaron en la misma dirección que los de Clem, hacia Ram. Mira a tu amiga, pequeño cachorro, ronroneó Elsa, y su aliento cálido contrastó con el frío del cuchillo. Ella no tiene ninguna intención de salvarte. Sus ojos, los conozco bien. Son los ojos de alguien que ya ha calculado el valor de tu vida y ha decidido que el precio es aceptable. Clem buscó desesperadamente en el rostro de Ram una negación. Un rastro de duda. Algo. Pero Ram permanecía allí, una figura de porcelana rosada envuelta en un aura de desprecio absoluto. No estaba preparando un ataque de rescate. No estaba buscando un ángulo para desarmar a Elsa. Ram desvió sus ojos carmesí hacia la mano vendada de Clem. Fue un movimiento lento, casi perezoso, cargado de una irritación que cortaba más que el viento. Sus ojos se clavaron en las vendas, subieron a los de Clem con una mirada que gritaba «¿Eres realmente tan estúpido?» y volvieron a bajar a la mano. ¿Por qué mira mi mano? La pregunta se repetía en la mente de Clem como un eco distorsionado por el pánico. Ram soltó un suspiro, un sonido de pura fatiga mental. Realmente es una visión lamentable, dijo Ram, rompiendo el silencio con una voz que goteaba veneno. Observar a un invitado que prefiere ser acariciado por una asesina antes que usar el único recurso útil que posee es un insulto para los estándares de esta mansión. Invitado, si tu plan es morir por asfixia entre los brazos de esa mujer de gustos dudosos, dímelo ahora. Así Ram podrá dejar de malgastar su preciado maná en alguien que ya ha aceptado su papel como cadáver. Clem parpadeó, el sudor escociéndole en los ojos. La varita de Ram se inclinó. No apuntaba a Elsa. Apuntaba directamente al hombro de Clem. Ram cree que eres un estorbo, continuó la sirvienta, y por primera vez, hubo un destello de una lógica cruel en sus ojos. Pero si esa mano vendada que tanto proteges tiene algún propósito más allá de ocupar espacio, te sugiero que lo demuestres. A menos, claro, que prefieras que el viento de Ram te cercene el brazo. Al menos así dejarías de estorbar en mi línea de tiro. Entonces, el velo se rasgó. Clem entendió. La mirada insistente a su mano, la amenaza de amputación, la irritación de Ram, todo encajó en una geometría de traición perfecta. Ram no estaba esperando a que él se liberara. Ella quería que él detonara. Quería que usara su magia Yang para crear una explosión de luz y calor desde dentro del abrazo de Elsa. No le importaba si él se quemaba la mano, si perdía la piel o si el impacto le destrozaba los tímpanos.
Ella solo necesitaba que él fuera una granada cegadora para tener el segundo que necesitaba para lanzar su fura. «Va», intervino Elsa, apretando el agarre con una sonrisa que se ensanchó al sentir el cambio en el pulso de Clem. «Al fin lo has entendido, ¿verdad? Ella quiere que seas el cebo. Quiere que ardas para que ella pueda disparar. Qué forma tan exquisitamente cruel de tratar a un invitado, incluso yo me siento conmovida». Elsa acercó el filo de su cuchillo 1 milímetro más, rozando la carne. «Dime, pequeño cachorro, ¿vas a obedecer a la niña que te desprecia, o vas a dejar que sea yo quien te abra con cariño?» Clem apretó los dientes hasta que sintió que iban a romperse. La humillación de ser tratado como un objeto desechable por Ram y una pieza de carne por Elsa se transformó en una rabia negra que empezó a hervir en su pecho. Miró a Ram, y esta vez, no hubo súplica en su mirada. Hubo un odio herido, una determinación nacida de la desesperación absoluta. Ram lo notó. Una chispa de satisfacción casi invisible cruzó sus pupilas carmesí. «Invitado», sentenció Ram, y su voz se volvió un susurro letal que se impuso al rugido del bosque. «Si vas a ser un estorbo, al menos asegúrate de brillar antes de que mi magia decida que eres prescindible». El tiempo de las preguntas terminó. «Hazlo». Clem sintió el maná yang en su mano responder a su furia. Las vendas empezaron a humear, el calor volviéndose un incendio bajo su piel. Ya no le importaba si perdía el brazo. Solo quería que esa luz borrara la expresión de superioridad de Ram y la sonrisa de Elsa. «Si tanto quieres ver brillo, Ram», rugió Clem, forzando cada onza de su voluntad hacia su palma. «Entonces no apartes la maldita mirada». El tiempo se fragmentó. El mundo, que hasta hace un segundo se movía a una velocidad vertiginosa, se detuvo en una estampa de horror estático. En ese vacío de silencio, la mente de Clem fue arrastrada, contra su voluntad, hacia el patio trasero de la mansión. Podía ver con una claridad hiriente el rostro de Beatrice, pequeña y majestuosa, observándolo con esos ojos que parecían contener bibliotecas enteras de desprecio y conocimiento. Recordó el peso del aire aquel día. No había sido una lección de magia, había sido un bautismo de dolor. Recordó la sensación exacta de cuando su puerta de maná, ese órgano invisible que conectaba su alma con el mundo, no se abrió como un pétalo, sino que colapsó bajo la presión de un poder que no estaba listo para albergar. Había sentido como el maná yang, violento y orgulloso, se estancaba en sus conductos, desgarrándolos como si estuviera intentando respirar fuego líquido. Recordó el sabor metálico de la sangre en su garganta mientras caía sobre el césped, con su puerta agrietándose bajo el peso de su propia incompetencia. Esa era la magia para él, una traición de su propio cuerpo. Un incendio que siempre empezaba consumiendo al usuario. «Ah, ya puedo sentirlo», el susurro de Elsa volvió a anclarlo al presente, arrastrándolo desde sus recuerdos hacia la pesadilla nocturna del bosque. El roce del acero negro contra su abdomen era ahora una presión constante, casi amorosa. Elsa se pegó más a él, y en esa oscuridad total, Clem pudo sentir el calor de su aliento rozando el lóbulo de su oreja. La asesina alzó el mentón, cerrando los ojos a medias en un gesto de éxtasis casi sagrado. Sus labios se curvaron, revelando esa sonrisa de locura encantadora que la definía, una expresión donde la belleza y la sed de sangre se fundían en algo que ningún ser humano debería ser capaz de gesticular. Era la sonrisa de un artista que finalmente ha encontrado el lienzo perfecto y está a punto de dar la primera pincelada de rojo. Clem, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desfigurado por un terror que finalmente había cruzado la frontera hacia una rabia negra y terminal, giró la cabeza. Vio esa sonrisa de Elsa a escasos milímetros, sintió la vibración de su risa silenciosa y el frío de la muerte que emanaba de ella. «Si muero aquí, si me rindo ahora, solo seré una anécdota sangrienta en su memoria, y un chiste de mal gusto para Ram», el pensamiento ardió en su mente con más fuerza que el maná. Armándose de un valor que no era más que desesperación destilada, Clem tomó una decisión que iba en contra de cada instinto de supervivencia.
Ignoró el pavor de que su puerta terminara de romperse para siempre, convirtiéndolo en un cascarón vacío. Forzó su mano derecha, aquella que aún latía con el eco de las cicatrices invisibles de su lección fallida, y la hundió con una violencia agónica contra el pecho de Elsa, justo sobre el esternón. Sintió la suavidad de su ropa negra, la firmeza de su cuerpo y, debajo de todo eso, el latido rítmico y calmado de un corazón que no conocía el remordimiento. El grito de Clem no fue una palabra de poder, fue un lamento de guerra. No hubo técnica. No hubo canalización cuidadosa. Clem simplemente golpeó su propia puerta dañada, forzando cada gota de maná yang a través de las grietas que Beatrice le había advertido que no tocara. Permitió que la energía se desbordara con la misma violencia salvaje que lo había dejado herido en el patio, pero esta vez, en lugar de intentar contener el incendio, lo canalizó todo hacia un único punto de contacto. En la oscuridad absoluta de la noche, el efecto fue como si el cielo se hubiera partido en dos. ¡Ah! El alarido de Clem desgarró el silencio del bosque. De su palma no brotó una llamarada roja, sino una luz blanca, sólida y abrasadora. Fue una detonación de energía yang pura, un destello prohibido que nació del choque entre su maná descontrolado y su voluntad de hierro de no ser una víctima. Elsa abrió los ojos de par en par, y por primera vez, su sonrisa de locura se congeló en una mueca de sorpresa genuina. El resplandor fue tan intenso que le quemó las retinas a quemarropa, borrando el mundo violeta de sus ojos. La noche en la mansión Roswell se sentía como un peso físico. Emilia estaba de pie frente a la pared que la separaba de la habitación de Clem, con las palmas apoyadas en la superficie de piedra. El frío de la pared le recorría los brazos, pero ella no se apartaba. Al otro lado del muro, el silencio no era normal. Era un silencio que le recordaba que Clem no estaba. No es porque me importe, es porque no quiero cargar con eso, repitió Emilia en voz baja, imitando las palabras de él. Hizo un pequeño puchero, pero sus ojos estaban tristes. No entendía esa forma de pensar. Para ella, las personas hacían las cosas porque eran lo correcto, pero Clem hablaba como si cada uno de sus actos fuera una carga o una deuda que quería pagar rápido para que lo dejaran solo. Era una forma de vivir muy solitaria. Cerró los ojos y recordó el día en que se conocieron. Recordó el bullicio de la capital, el calor del sol y, sobre todo, el rechazo. Ella buscaba su insignia, moviéndose entre insultos y miradas que la quemaban. Se había acostumbrado a que el mundo la viera como un monstruo. Pero entonces, apareció ese hombre. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Clem, Emilia se tensó, esperando el desprecio de siempre. Sin embargo, lo que vio en el rostro de él fue sorpresa. Una sorpresa tan genuina que la dejó sin palabras. No había odio en sus ojos, solo una confusión enorme, como si Clem estuviera viendo algo que no debería existir. Y cuando ella se rindió y se fue, él no se quedó quieto, corrió tras ella para ofrecerle ayuda. Es alguien muy extraño, pensó Emilia, apretando los dedos contra la pared. Desde que llegaron a la mansión, esa extrañeza solo había crecido. Ella había notado cómo Clem siempre cuidaba lo que decía, soltando verdades a medias y midiendo cada palabra como si tuviera miedo de caer en una trampa. Pero lo que más le dolía a Emilia era darse cuenta de que él siempre estaba asustado. Sus hombros estaban tensos, sus ojos vigilaban las sombras y caminaba como si esperara que algo malo le pasara en cualquier momento. Esa mirada de pavor. Emilia no podía comprenderla. ¿Por qué alguien viviría con tanto miedo? Una punzada de culpa le atravesó el pecho. Fui yo lo traje aquí, se dijo a sí misma. Sentía que era su culpa que Clem estuviera en ese estado. Lo había traído a la mansión pensando que estaría a salvo, pero ahora se daba cuenta de que él parecía estar más aterrado en este lugar que en la capital. Verlo así la hacía sufrir, porque sentía que le había impuesto una carga que él no quería.
Sin embargo, recordó los momentos en el jardín. Solo allí, entre las flores, Clem parecía relajarse un poco. Sus hombros bajaban y ese miedo constante parecía retroceder un centímetro. Eran los únicos momentos en los que él no parecía estar a la defensiva, y Emilia atesoraba esos segundos de calma porque eran la única prueba de que él podía estar bien. Eres un tonto, Clem, susurró, apoyando la frente contra la pared de piedra. Dices cosas feas sobre ti mismo, pero vas a ese bosque tan peligroso solo para poder dormir. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. No sabía por qué se sentía tan inquieta, pero la idea de que ese hombre asustado no regresara la hacía sentir un vacío muy feo. Clem era un misterio, alguien que no encajaba en nada de lo que ella conocía, y era precisamente esa extrañeza lo que la mantenía despierta. No quería que él muriera en ese bosque por una razón tan triste como querer dormir tranquilo. Vuelve pronto, pidió al silencio de la habitación de al lado. Vuelve para que podamos ir al jardín otra vez. No quiero que estés asustado, y no quiero que este lugar sea el final de todo para ti. En la oscuridad de la noche, Emilia se quedó allí, pegada a la pared fría, esperando escuchar el ruido de unos pasos que le confirmaran que el extraño de la habitación contigua seguía con vida.